Vamos ahora a compartir la palabra que Dios nos trae en el día de hoy. Y el título del mensaje de hoy, el título del mensaje central de hoy es En comunión, en comunión. Dios nos viene hablando en este tiempo, nos viene ministrando en su palabra, en las ministraciones, acerca de un mover espiritual que Dios quiere, que está trayendo y que quiere aún intensificar y traer más. Un avivamiento sobre la iglesia en este tiempo, pero un avivamiento que Dios nos viene ministrando que será distinto a otros tiempos, un avivamiento desde la comunión de nosotros con Dios y entre nosotros. Y pensaba en esta semana, en estos días y hoy también revisando la palabra, ¿no se dieron cuenta cómo en este tiempo hay algo especial cuando nos reunimos, cuando compartimos con otro algo de parte de Dios? ¿Se dan cuenta que hay algo especial? El miércoles, por ejemplo, estuvimos en la reunión de oración y tuvimos un tiempo tan hermoso. ¿Cuántos estuvieron en la reunión de oración del miércoles? A ver, levante la mano. Bien. Los que estuvieron el miércoles, vivimos un tiempo hermoso de comunión, un tiempo de presencia, un tiempo de visitación del Espíritu Santo, un tiempo donde pudimos no solamente orar juntos, compartir la palabra, sino en el tiempo final. Obviamente quien lo siguió por la cámara no lo pudo ver porque hay cosas que guardamos para vivir aquí, ¿no? Solamente en el momento justamente de la administración más íntima, no sale por cámara. Pero no fue un tiempo en el que los pastores oramos por las personas y se cayeron al piso, ni hubo manifestaciones externas visibles de la visitación del Espíritu Santo, sino que fue un tiempo del abrazo, de la oración, del orar unos por otros, del bendecir a los niños y a los jóvenes, y los niños y los jóvenes bendecir en este mes de los jóvenes a los adultos mayores. Comunión, un tiempo donde disfrutamos de estar juntos. Cuando nos juntamos o nos reunimos en los grupos de crecimiento, a mí por lo menos me pasa cuando nos juntamos con los hermanos, los líderes que tenemos el grupo de crecimiento los días jueves, cuando me junto con el grupo de varones que tengo los días viernes, grupo de crecimiento, y compartimos un mate y abrimos la Biblia y contamos un testimonio y oramos, algo hermoso pasa. Y no significa que Dios no me visita, por lo menos a mí, cuando oro solo en casa o cuando leo la Biblia en casa, por supuesto que también. O cuando estoy no me toca predicar y estoy tal vez como ustedes hoy en el banco y me toca adorar o recibir la palabra desde el lugar del asiento, también. Pero hay algo especial cuando nos reunimos, hay algo especial cuando nos ponemos de acuerdo, hay algo especial cuando oramos unos por otros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Algo especial. Y eso es comunión. Y Dios nos está hablando que en este tiempo va a haber algo más profundo, está pasando y va a haber algo más profundo en la comunión. El retiro que tuvimos el sábado pasado, pastores y líderes, fue algo hermoso porque fue un retiro de comunión. No fue solamente un retiro donde, vino un pastor, nos ministró y nos caímos todo al piso. No, fue un retiro donde compartimos, abrimos el corazón, compartimos cosas que pudimos hablar entre todos y cosas que pudimos hablar unos con otros en un tiempo también de grupos más pequeños. Y también obviamente un tiempo donde pudimos ser ministrados cada uno en lo profundo y en lo personal del corazón. Pero la comunión es algo especial que Dios destaca. Y dice la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, 5 al 10, dice: les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Esto es porque esos primeros apóstoles fueron testigos oculares. Estuvieron con Jesús, comieron con Él, lo vieron a Él,
estar con Él, ir a la cruz, lo vieron resucitado, lo vieron ser levantado a los cielos. Entonces estos primeros testigos de lo que vieron y oyeron, compartieron y anunciaron la buena noticia a todas las personas, de tal manera que ha llegado hasta el día de hoy a nosotros. Amén. Y dice, nosotros les anunciamos lo que hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión. ¿Qué dice? Tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol está diciendo, miren, les escribimos, les anunciamos, les compartimos la buena noticia para que lo que nosotros tenemos ustedes lo tengan y lo tengan con nosotros, sean parte de esto. Tengamos comunión. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Dios quiere que podamos participar plenamente de la alegría de ser hijos e hijas de Dios, de ser parte de la iglesia. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Amén. El apóstol está hablando y está diciendo, necesitamos tener comunión. La palabra en estos versículos que les leí, en estos 10 versículos, 4 veces aparece el término comunión en castellano. En griego, koinonia es un término que se refiere y se traduce como, de ahí viene la palabra comunión. Miren cómo se traduce, cuál es el sentido etimológico de la palabra. Sociedad, participación, interacción, ayuda, compañerismo, contribución y ofrenda. Es decir, miren todo lo que abarca el término koinonía, comunión. Por eso el apóstol dice, ustedes tienen que participar plenamente de la alegría. La iglesia no es un templo, no es un edificio, no es una institución. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es su cabeza, la iglesia es su cuerpo. Él la sustenta, la cuida, dice la palabra, la sostiene. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. La iglesia es un organismo vivo, formado por personas que viven y conviven. ¿Cuántos me siguen? Eso destrona un argumento, un mito, como vos lo quieras llamar, religioso. Incluso de alguna forma, en el caso nuestro, los que venimos, como nuestro país, de una tradición de más tiempo católica, apostólica, romana, entonces en el decir, bueno, voy a la iglesia a sentarme al banco, a que me diga algo Dios y después me vuelvo a pedir perdón por mi pecado y me voy. Yo me siento en el lugar, Dios y yo, y listo. Los demás, que cada uno haga lo que tiene que hacer. Yo no me meto con el otro que no se meta conmigo. Ese argumento no encaja en la fórmula de iglesia, de vida cristiana que la palabra de Dios nos enseña. Amén.
Es más, tenemos como costumbre, y no está mal, no tenemos por qué cambiar ni nada, pero todos tenemos por costumbre decir, ¿dónde vas? ¿Voy a la iglesia o no? Pero en realidad somos iglesia. Y la iglesia se basa en la koinonía, en la comunión. La iglesia se basa en una sociedad, en una interacción entre personas que aman a Dios, que tienen a Cristo en el corazón y que participan juntos, juntas. La iglesia en comunión es una iglesia que ayuda, se ayuda mutuamente unos con otros. ¿Cuántos me están acá? Una iglesia que vive un compañerismo, una hermandad, que a mí me importa lo que le pasa al otro y al otro le debe importar lo que me pasa a mí. Una iglesia que vive en comunión es una iglesia que manifiesta las obras de Cristo, que sostiene esas obras, que vive esas obras. Es una iglesia que además disfruta de sembrar, de ofrendar. Por eso hoy compartíamos lo de la ofrenda como pueblo, porque es parte de la comunión. Así es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que marcha hacia los propósitos que Dios tiene. ¿Cuántos me siguen? Ahora, Dios nos hizo únicos e irrepetibles. No hay una sola persona igual en el planeta. Nadie. Ni siquiera aquellos que son gemelos, mellizos. Siempre alguna pequeña diferencia va a haber en todo. Aunque sea en su personalidad, en una pequeña marquita, algo. Porque no hay una sola persona idéntica. Todos somos únicos e irrepetibles, hechos por la mano artesanal de nuestro alfarero, amén, que nos ha creado a imagen y semejanza, preciosos para Dios, amén. Pero eso hace que Dios nos ministre de una manera personal, y está perfecto y es hermoso. No es la misma tal vez trato que Dios tiene conmigo, que tiene con mi esposa, que tiene con mi hijo, que tiene con mi hermano, que tiene con mi familia. Dios tiene un trato especial con cada uno porque Dios te conoce. Conoce tus fortalezas y tus debilidades, ¿o no? Conoce tus temores y tus seguridades. Conoce tus errores y tus aciertos. Conoce tu historia de vida. Conoce lo que pensás y lo que aún ni siquiera pensaste o hablaste. Dice que ya todavía no está la palabra en la boca y Él ya la conoce. ¿Cuántos me siguen? Ahora, eso es maravilloso y no va a cambiar nunca. Pero también Dios nos creó para que vivamos en comunión, no solo con Él, sino también con los demás, como hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios. Y entonces la iglesia, cuando vive en comunión, marcha. Cuando la iglesia no puede experimentar la comunión, se detiene, se frena, se estanca. La comunión hace que la iglesia marche. Amén. Por eso debemos revisar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras palabras. ¿Para qué? Para poder cuidar, conservar la comunión e incluso restaurarla si por algún motivo se dañó o se ha debilitado. Necesitamos trabajar para la comunión, por la comunión. Necesitamos experimentar la comunión. Y a veces la comunión fluye y a veces se traba también, porque somos únicos y diferentes. Y porque a veces no pienso igual que el otro, porque a veces no siento igual que el otro, porque a veces no opino igual que el otro. Y está bien, porque no somos iguales. Sería muy aburrido si Dios nos hubiera hecho todos iguales. Imagínense, miles de millones de clones de seres humanos iguales. Sería aburridísimo el mundo, sería aburridísima la familia, sería aburridísimo todo. Pero Dios nos hizo tan preciosos y únicos que es maravilloso vivir, compartir, experimentar, conocerse, pero también aprender a soportarnos en amor unos con otros. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso es comunión. Ahora, ¿qué pasa cuando la comunión se debilita?
¿Qué pasa cuando la comunión se daña? El pueblo deja de marchar. Y vamos a ver un ejemplo en la palabra, en el Antiguo Testamento, de algo que sucedió cuando dos personas debilitaron la comunión del pueblo que marchaba hacia la tierra prometida. En Números capítulo 12, versículos 1 al 16, escuchen esto, dice: mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam, y les dijo: vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, llamó él, y ellos dieron un paso al frente, y el Señor les habló: escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños. Pero no con mi siervo Moisés, de toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: oh mi Señor, por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés: si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Saben? Allí estaban el pueblo marchando hacia la tierra prometida. Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa por medio de Moisés. Ellos en ese tiempo estaban viviendo de una manera nómade. Tenían un gran campamento que iban asentando en diferentes lugares que Dios les indicaba hasta poder llegar hacia la tierra prometida. En ese campamento ellos tenían sus tiendas, incluso tenían sus carpas donde vivían, sus utensilios, sus elementos para vivir, para subsistir. También tenían el tabernáculo, es decir, la tienda, la carpa donde se ofrecían allí al Señor los sacrificios y donde Dios les hablaba, y le hablaba a Moisés y le hablaba a Miriam o a María y a Aarón, y realmente Dios se manifestaba en ellos. Ahora iban marchando, pero llegó un momento en el que Miriam y Aarón comenzaron a mirar a su líder Moisés de una manera diferente, a su hermano de una manera distinta. No es que no lo habían visto antes, sino que ahora lo empezaron a ver diferente. ¿Cuántos me siguen? Ustedes saben que en ese tiempo los hombres se casaban con varias mujeres. El objetivo era poblar la tierra y específicamente hacer numeroso al pueblo de Israel. Así que en ese tiempo el tema de la poligamia no estaba como en el tiempo hoy del nuevo pacto. Por eso vemos que tanto Abraham como otros patriarcas y como otras personas en la Biblia en el antiguo tiempo tenían más de una esposa y hijos con diferentes mujeres. Pero en el caso de Moisés, Moisés no tenía una esposa judía, porque Moisés, quienes se acuerdan de la historia, él se había criado en Egipto, vivió con los egipcios durante los primeros 40 años de su vida y luego estuvo en el desierto durante 40 años siguientes hasta que Dios lo llamó. ¿Cuántos se acuerdan?
Así que, por un lado, él allí en la tierra de Madián, cuando estuvo en el desierto, se casó con Séfora, su esposa, que era madianita. Allí lo podemos ver en Éxodo 2:21. Pero aquí menciona la palabra otra mujer, una mujer cusita, dice. En esto quiero hacer un paréntesis, solamente a modo de que sé que hay muchos hermanos que estudian la palabra, que les interesa esto y que van a poder profundizar después en sus casas sobre este versículo y tal vez, ¿por qué no?, en algunos estudios bíblicos. Los cusitas eran descendientes de Cus, el hijo de Cam. ¿Sí? Cam había sido el hijo de Noé, ¿sí? Uno de los hijos de Noé. ¿Cuántos se acuerdan, los que leen la palabra, que Noé, después que pasa el gran diluvio, se embriaga y se desnuda? ¿Se acuerdan? Y entonces Cam fue el hijo que vio la desnudez de su padre y en vez de cubrirlo se lo dijo a sus hermanos. ¿Se acuerdan? Eso está en Génesis 9, 18 al 29. Este Cam tuvo varios hijos: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Eso está en Génesis 10:6. Y la Biblia dice que Cam, este hombre que fue hijo de Noé, no era un hombre justo, no anduvo en los caminos de Dios. Y de sus hijos nacieron naciones que luego fueron naciones paganas, como Egipto, Canaán y Cus. Incluso entre estas naciones están aquellas que construyeron la Torre de Babel, que menciona en Génesis 10. Y de Cus también engendró a un hombre perverso llamado Nimrod, que no anduvo en los caminos de Dios. Fueron los tiempos de los hombres rebelados contra Dios, de naciones que se fueron levantando paganas. Entonces, de estos descendientes de Cus, que era hijo de Cam, hijo de Noé, venían los cusitas. Y muchos creen que Moisés hubiera tomado otra mujer, aparte de Séfora, de estas descendientes cusitas, que normalmente se refiere a la región de Etiopía, los etíopes. Pero también, estoy hablando para los que estudian la palabra y les gusta y van a seguramente, como los creyentes de Berea en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, van a ir a investigar sobre esto en la semana. También se entiende, otros piensan que esta mujer cusita pudo haber sido una mujer madianita. De una forma o de otra, ¿por qué? Porque en Habacuc 3:7 menciona a Cusán, a Cus, como sinónimo de Madián, es decir, esa misma región. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que no se sabe a ciencia cierta esta mujer que Moisés tenía como otra mujer, aparte de Séfora, cuándo se había casado, cómo se había casado. Algunos dicen que pudo haber sido previo a haber conocido, o sea, en el lapso en el que estuvo en el desierto, esos 40 años, ¿no es cierto?, en el que salió de Egipto y fue hasta Madián, y ahí pudo haber pasado por la tierra de Cus. Otros dicen que no, que pudo haber sido en ese tiempo que estuvo en Madián, y así como se casó con Séfora, tomó otra mujer también, pero que en vez de ser no cusita específicamente, sino madianita. De todas maneras, tengan en cuenta esto: Moisés no estaba casado con mujeres israelitas por causa de todo ese tiempo en el que él estuvo antes de que Dios lo llame para volver a Egipto a liberar a su pueblo. ¿Me siguen o no? Miriam y Aarón ya lo sabían esto. Pero de repente un día comenzó a molestarle esta mujer cusita. De repente esta mujer comenzó a molestarle, o no. O fue la excusa por el problema real que ellos tenían con Moisés. Y que la palabra de Dios, si la siguieron atentamente conmigo, se van a dar cuenta que eran los celos que ellos tenían, porque Dios había levantado a Moisés como líder y ellos también estaban liderando, pero ellos en un momento dijeron: che, pero que Moisés es el único al que Dios le habla, que le va al tabernáculo y nosotros no nos puede hablar Dios y que somos menos que él. Y dejaron que eso se anide en su corazón. Entonces comenzaron a discutir sobre esto, comenzaron a hablar mal de Moisés y dejaron que la mujer cusita, la mujer esta con la que se casó, esta que es diferente, la otra que es distinta a Séfora, era la excusa para hablar mal de Moisés, porque en realidad ellos estaban molestos con él, porque tenían algo anidado en su corazón, que eran celos. ¿Y saben lo que sucedió? Abrieron una puerta en su corazón.
a través de la mente, de las emociones. Y esa puerta que abrieron en sus emociones los llevó a que hablaran mal. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Tarde o temprano, lo que vos y yo dejamos anidar en nuestro corazón sale por nuestra boca. No hay forma. Sale. Si vos aguardás un enojo y no lo soltás, no perdonás, tarde o temprano algo va a salir por tu boca. Contra esa persona, de frente o de espaldas, lo que es peor. ¿Cuántos me siguen? Si vos dejás anidar celos y envidia en tu corazón, tarde o temprano tu boca hablará de la envidia y de los celos que están adentro tuyo. Y mío también. Y así con cualquier emoción negativa, con cualquier emoción tóxica que nos quiera contaminar. Y lo que sucedió es que ellos murmuraron. Y cuando murmuraron, ¿qué es murmurar? Hablar a espaldas de alguien. ¿Qué es murmurar? Hablar cuando el otro se fue, cuando no está, cuando se fue a dormir. Hablar con el otro cuando no está presente. Y hablar de otro, de esa otra persona. Murmuraron, hablaron mal de Moisés. Y entonces esa murmuración lastimó la comunión del pueblo. Y entonces el campamento, la tropa se detuvo. No pudieron avanzar. ¿Cuántos están acá todavía? El pueblo detuvo la marcha. Ahora me llama la atención dos cosas. La actitud de Miriam y Aarón y la actitud de Moisés. Por un lado, esta actitud que no es buena y de la cual nosotros tenemos que aprender. ¿Cuántos quieren que sigamos siendo una iglesia que marche? ¿Amén? Que avancemos. ¿Cuántos quieren que su familia progrese, que tus hijos progresen, que tu matrimonio vaya bien, que puedas sanarte, que puedas restaurarte, que puedas progresar? Entonces, amados hermanos, necesitamos revisar en nuestro corazón y entregar al Señor toda cosa mala que se quiera anidar. No guardar enojos contra los hermanos, no guardar celos, no guardar envidias, entregar las cosas a Dios, hablar las cosas. Esto se hubiera resuelto si María o Miriam y Aarón hubieran ido a hablar con Moisés y le hubieran dicho: mira, ¿podés hablar con nosotros? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no entiendo esto otro? ¿Por qué estás llevando el liderazgo de esta manera? ¿Por qué estás haciendo esta otra cosa? ¿Por qué Dios no nos habla de esta forma? ¿Por qué no podemos? Y se hubiera aclarado. Pero no, guardaron en su corazón, dejaron que el enemigo los ciegue, dejaron que el enemigo los contamine. Y desde esa sensación, emoción y pensamiento tóxico, abrieron su boca y lanzaron palabras más tóxicas. Palabras que contaminaban a los que las escuchaban. Cuando murmuraron, no está diciendo que hablaran entre ellos dos solos, significa que a varias personas o a muchas personas del pueblo le transmitieron lo mismo. Y la gente empezó a pensar lo mismo. Y la gente no era que hablaba del liderazgo de Moisés, la gente estaba hablando de la mujer cusita de Moisés. ¿Viste qué mal lo que hizo? ¿Viste? Mira, estaban hablando mal de la vida personal del hermano. Entonces esto nos tiene que enseñar a nosotros. Porque en este tiempo Dios está derramando cosas maravillosas y preciosas en la comunión. ¿Cuántos me siguen? Unos con otros. Aprendiendo a conocernos, aprendiendo a sostenernos, aprendiendo a orar unos por otros, aprendiendo a bendecir y aprendiendo a preguntar si no entiendo algo y esperar a aprender. Y también aquel que tiene que enseñar, tener la paciencia para enseñar. Ahora, también por otro lado me llevó a reflexionar la actitud de Moisés. Dice que era manso y humilde como ningún otro. ¿Y qué hizo Moisés? Y bueno, pensá como si fuera hoy. De repente, Miriam y Aarón empezaron a publicar en los estados las cosas indirectas contra Moisés. Y de repente le tuiteaban y el otro le ponían ¿no es cierto? Y el otro ponía en el Facebook y le ponían... Y otro se enganchaba, y otro le contestaba. ¿Y Moisés qué dijo? Ahora los voy a matar, le voy a poner un estado que los voy a matar a todos. No.
Moisés actuó como realmente Dios quería que actuara, de frente. Dios dijo todos al tabernáculo. Moisés no reaccionó, no pagó con la misma moneda. La pregunta ahora va a ser para todos, pero reflexioná sobre esto. ¿Qué actitud estás teniendo? Dios tuvo misericordia. Dice que después Aarón se arrepiente cuando Dios los exhorta. María pide, ¿no es cierto?, ahí el perdón. Y bueno, Dios hace ¿no es cierto?, un paralelo ahí. Escupir en el rostro de alguien era como un máximo insulto y un símbolo de vergüenza. ¿Se acuerdan que los religiosos escupieron en la cara a Jesús para insultarlo, sí? Era una señal de deshonra. Y Dios aplica una pena bastante leve para Miriam por su actitud frente a Moisés y frente a Dios. Ella tiene lepra y Dios la hace salir del campamento por una semana. Mucha misericordia, cuando en otros casos no fue tan suave el Señor frente a murmuraciones. Tuvo misericordia. Creo que tuvo que ver con que reacciona Aarón rápidamente y también tiene que ver con la reacción de Moisés. Moisés intercede para que Dios perdone. ¿Qué actitud tenemos los pastores, los líderes? ¿Qué actitud tenés vos, hermano, hermana, cuando alguien habla mal de vos? ¿Le contestás 10 veces peor? ¿Aplicás la ley de la MEC 70 veces 7? Lo que le hagan a la MEC se lo voy a hacer, ¿no? Si ¿aplicás el ojo por ojo? Y decís, bueno, soy más suave. ¿O aplicamos la ley de Jesús? Que de una manera u otra era un poco lo que Moisés estaba aprendiendo. Aunque estaba el ojo por ojo, él fue capaz de pedir a Dios que sane a su hermana porque estaba murmurando contra él. ¿Cuántos dicen amén? Pero María, o Miriam, lo mismo, se quedó fuera del campamento. Se quedó fuera del campamento. Porque la murmuración, el enojo no resuelto, el no arrepentirnos, nos deja fuera de la comunión. Tuvo que pasar, tuvo que arrepentirse, tuvo que revisar su actitud para poder volver a entrar. El campamento se detuvo y ella se quedó afuera. Y ahora quiero hacerte 3 preguntas para ir cerrando esta reflexión en esta noche. La pregunta es para vos, no para el de al lado. No pienses, le están hablando al otro. Dios te está hablando a vos y me está hablando a mí. ¿Amén? ¿Te estás sintiendo parte o te estás sintiendo fuera de lo que Dios está haciendo? No me lo contestes. Revisate vos. ¿Te estás sintiendo parte o te estás sintiendo afuera? ¿Te estás sintiendo parte de tu grupo de crecimiento o te estás sintiendo fuera? ¿Te estás sintiendo parte de la comunión en la iglesia o te estás sintiendo fuera? Cada uno sabe lo que está en su corazón. Y Dios también. Ahora la segunda pregunta es, ¿qué estuviste pensando en estos días? ¿Cómo estuviste pensando de tu líder? ¿Cómo estuviste pensando de los pastores? ¿Cómo estuviste pensando de tus hermanos en la fe? ¿Estuviste pensando bien o estuviste pensando mal? ¿Qué estuviste sintiendo? ¿O dejaste anidar algún enojo? ¿Dejaste anidar alguna duda que no la cerraste? Y esa duda se convirtió ya en algo que te inquietó y después de esa duda vino un mal pensamiento. ¿O dejaste anidar una frustración? Esto no solamente lo podés aplicar para la iglesia en cuerpo, todos como cuerpo, lo podés aplicar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus papás. A veces puedo no estar sintiéndome parte en el matrimonio, en la familia. Bueno, tengo que ir hacia adentro, no hacia afuera. No es lo externo, es lo interno lo que hace que después yo reaccione externamente. ¿Qué estuviste pensando? ¿Qué estuviste sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Y la tercera y última, ¿qué estuviste hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? ¿Qué te escucha decir tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus papás?
¿Cómo hablas? No cuando estás aquí. ¿Cómo hablas cuando estás en tu casa? ¿Cómo hablas cuando vas a camino a tu trabajo? ¿Qué hablas con tus compañeros de trabajo? ¿Qué hablas con tu familia? ¿Qué hablas con otra persona? María y Aarón, o Miriam y Aarón, eran unos en el campamento. Cuando estaban juntos, iban a Moisés, ¡ay, Moisés! ¡Qué tremenda reunión la que ministraste! ¡Ay, Moisés! ¡Qué linda la palabra! ¡Ay, Moisés! Y cuando se iban por atrás decían, che, esta cosita que tiene no me la aguanto. ¿Se dan cuenta o no? Cuando estaban con los hermanos, le daban el saludo, una sonrisa, y por atrás ponían el estado en contra del hermano que habían saludado, el estado de WhatsApp, o ponían la publicación en el Facebook, la historia con cara de enojado así en contra de ¿no? Con la indirecta directa. ¿Qué estuviste hablando? ¿Qué estás hablando? De lo que estés hablando, no importa que sea hoy, no es igual que en ese tiempo. Hoy hay muchas formas de hablar. Hoy podemos hablar verbalmente, hoy podemos escribir, hoy podemos tuitear, whatsappear, poner un estado, poner una historia. Son todas formas de hablar. A mí me sorprende ver a veces a hermanos que uno ve en la iglesia de una manera y cuando mira lo que ponen en los estados de WhatsApp, mirá de nuevo y decís, ¿es verdad esto? ¿Un hermano en Cristo puede poner esto de otro hermano? ¿O una indirecta sobre la iglesia, sobre un familiar, incluso hasta con sarcasmo, que también es algo del enemigo? Como incluso dejando pensar, no digo a quién se lo digo, pero que quede a ver, y eso es murmurar. ¿Cuántos me siguen? Eso es murmurar. Porque la murmuración genera confusión. Porque no todos en el campamento sabían la vida de Moisés. No todos sabían su historia de vida. No todos tenían por qué saberlo. Y estaban hablando de algo privado o personal de él, exponiéndolo y hablando mal de algo que Dios no había visto como malo, si no se lo hubiera nombrado a Moisés. Y Dios encima sale a defenderlo a Moisés. ¿Por qué hablan mal de mi siervo? Entonces, hermanos, tenemos que cuidar que somos uno solo. No puedo ser uno dentro de cuando vengo al templo de la reunión y otro fuera o otra fuera. Soy el mismo. O si no, en uno o en otro caso estoy actuando o estoy simulando algo que no soy. Y ese personaje se cae en algún momento. El personaje de Miriam y Aarón se cayó cuando Dios los oyó. Cuando Dios escuchó lo que estaban hablando. Porque Dios ve y escucha. ¿Cuántos saben eso? Dios ve y escucha. Dios no está acá cuando venimos al culto y después cuando voy a mi casa ya no está Dios. Dios está todo el tiempo en todo lugar. Vive en nosotros, escucha todo, ve todo, sabe lo que pensaste, sabe lo que pienso, sabe lo que sentimos, sabe lo que hablamos, aún en secreto, aún cuando nadie nos ve. Y pesa los corazones. Entonces, este es un tiempo maravilloso. Es un tiempo en el que el Señor quiere traer algo hermoso, hermoso, aún más de lo que estamos viviendo. Pero no es un tiempo para vivirlo fuera de la comunión, es un tiempo para estar en comunión. Y cuando tengo algo que no entiendo, tengo que aprender a preguntarlo. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia que quiere vivir en comunión es una iglesia que tiene que poder dialogar y hablar y compartir, si no es imposible. Por eso nuestro formato de ministerio no es un formato en el cual el pastor dice algo y todo lo demás dice no, el líder dice algo y dice no. Tenemos espacio para hablar, para compartir, para preguntar, para reír juntos, para llorar juntos, para contar juntos nuestros éxitos y también cuando tenemos problemas y dificultades. ¿O no es así? Nos escuchamos, compartimos, explicamos, nos sujetamos a la autoridad que Dios ha puesto, por supuesto, a Dios y a las autoridades que Dios ha levantado. Pero tenemos la posibilidad de compartir, de orar, de escucharnos, de poder abrir el corazón en los grupos que son espacios seguros, donde allí lo que comparto queda sin ser juzgado o juzgada para que Dios me ministre, para que Dios me hable. Pero es tiempo, hermanos, de revisarnos
y romper con todo argumento, toda atadura y todo pecado que se quiera anidar en nuestros corazones. Porque si vos dejás anidar en este tiempo específico que estamos viviendo, dejás anidar raíces de amargura en tu corazón contra los hermanos, contra la iglesia, contra otro prójimo, lo que va a pasar es que ese mismo pecado, esa misma opresión, ese mismo argumento te va a expulsar fuera del campamento. Te va a empezar a hacer sintiéndote no parte. Te va a hacer sintiéndote que no tenés lugar. Te vas a hacer sentir que no podés disfrutar. Te vas a sentir que son ellos y yo. Y no nosotros. ¿Cuántos me siguen? Por eso yo siempre le digo a los hermanos y me doy cuenta cuando hay alguien que no puede vivir la comunión. Porque cuando compartimos algo te dice, ustedes están por hacer esto. Y yo digo, no, ustedes no, nosotros. ¿Cómo ustedes? ¿Y vos qué sos? Cuando yo hablo en el otro en términos de tercera persona, ustedes y yo, es porque no estoy pudiendo experimentar la comunión. Algo se rompió, algo se debilitó, algo se metió en el medio o nunca lo pude experimentar, pero es tiempo de que Dios nos permita restaurar, cuidar y avivar la comunión para que todo el poder del Espíritu Santo se derrame sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Qué pasó? El pueblo tuvo que esperar, porque hasta que no sanó su corazón, su lepra no se fue. Y cuando su lepra se fue, pudo volver al campamento. Y el pueblo siguió marchando, porque volvió a restaurarse la comunión. ¿Cuántos me entienden?